¿Cuántos celosías más cortas los caminos comienzan en 1,2 y cumplen las condiciones dadas? A. Termina en 10,10. En el plano de coordenadas, he trazado 1,2 y 10,10. El número de trayectorias de celosía más cortas, o trayectorias de celosía de longitud n, que lo contienen k pasos hasta el right es igual a n. Elige k. Comencemos por determinar la longitud de la celosía más corta, rutas de 1,2 a 10,10. Para ello, simplemente moverse de 1,2 a 10,10, moviéndose solo hacia la derecha y solo hacia arriba. Y podemos hacerlo tomando cualquier camino. Por ejemplo, un camino es ir derecha 9 unidades y hasta 8 unidades. Así que porque dimos 9 pasos a la derecha y 8 escalones hacia arriba, 9 más 8 es 17, 17 será la longitud de todas las rutas de celosía más cortas. Por ejemplo, si tomamos un camino diferente, digamos que subimos 2, 6 a la derecha, arriba 6 y derecha 3, nota cómo la longitud sigue siendo 17. De nuevo, 2 más 6, más 3 siguen siendo 17. Observe también que para ambos caminos, dimos 9 pasos a la derecha, lo que significa que el número de las rutas de celosía más cortas de 1,2 a 10,10 es igual a 17. Elija 9 y 17. Elige 9 pueden ser escrito de varias maneras. Aquí hay 3 comunes formas de escribir 17. Elige 9. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Esta es una calculadora científica de Desmos. Para evaluar una combinación, funciones de clic, NCR, volver a la página principal, teclado e introduzca 17,9. Y tenemos 24.310 trayectorias de celosía más cortas, que comienzan en 1,2 y terminan en 10,10. Para la parte B, queremos empezar en 1,2 y terminar en 10,10, y pasar por 4,5. Así que aclaremos nuestro trabajo anterior. Vamos a trazar el punto 4,5. Para determinar el número de las trayectorias de celosía más cortas que comienzan en 1,2 y terminan en 10,10, y pasar por 4,5, primero tendremos que determinar el número de trayectorias de celosía más cortas de 1,2 a 4,5. Luego multiplica por el número de las trayectorias de celosía más cortas de 4,5 a 10,10. Así que primero determinemos el número de rutas de celosía más cortas de 1,2 a 4,5. Observe cómo tenemos que hacerlo: dar 3 pasos a la derecha o moverse a la derecha 3 unidades y, a continuación, hasta 3 unidades. 3 más 3 es igual a 6. Toda la celosía más corta, las rutas de 1,2 a 4,5 tendrán una longitud de 6, y cada ruta también hay que moverse a la derecha 3 unidades o da 3 pasos a la derecha. Y por lo tanto el número de las trayectorias de celosía más cortas de 1,2 a 4,5 es 6. Elegir 3. Entonces tenemos veces el número de las trayectorias de celosía más cortas de 4,5 a 10,10. Vamos a determinar primero la longitud. Vamos a mover 6 unidades a la derecha y subir 5 unidades. De nuevo, nos movimos a la derecha 6 unidades, o dio 6 pasos hacia la derecha, y luego se movió 5 unidades hacia arriba o 5 pasos hacia arriba. Observe que la longitud es 11, y como nos desplazamos 6 pasos a la derecha, el número de trayectorias de celosía más cortas de 4,5 a 10,10 es 11. Elija 6. Así que tenemos 6 eligen 3, veces 11 eligen 6. 6 elige 3 es igual a 20. 11 elige 6 es igual a 462. Esto nos da 20 veces 462, lo que equivale a 9.240. Hay 9.240 celosías rutas de 1,2 a 10,10 que pasan por 4,5. Y luego, para la parte 100, queremos los caminos terminarán en 10,10 y evitarán 4,5. Bueno, si queremos saber número de caminos que evitan 4,5, podemos tomar el número total de las trayectorias de celosía más cortas, que es 24.310, y luego reste la trayectoria de celosía más cortas que atraviesan 4,5, que encontramos en la parte B, lo que equivale a 9.240. Y esta diferencia es igual a 15.070. Hay 15.070 trayectorias de celosía más cortas que comienzan en 1,2 y terminan a 10,10, y evita 4,5. Espero que esto te haya resultado útil.